¿Ya estamos? Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por vuestra asistencia, lo agradecemos mucho. Esta es la primera tribuna Narciso Perales del curso 2016-2017 y bueno, vamos directamente a lo que vamos. Hoy tenemos entre nosotros a Celia Domínguez. Como bien habéis visto en los correos que se han mandado, la publicidad que hemos hecho, Celia Domínguez es la hija de Juan José Domínguez. Juan José Domínguez, el día 1 de septiembre de 1942, fue fusilado por orden de Franco. Unos sucesos que ahora ella nos va a relatar. Nosotros el 1 de septiembre de este año, una de los actos, de las actividades que hizo el movimiento falangista de España, fue ir al cementerio de Galapagar, que es donde están los restos de nuestro camarada, Juan José. Hicimos un pequeño acto. Antes de ese acto, pues nos encontramos con Celia. Nos dijo que si éramos falangistas. ¿Son ustedes falangistas? Esa fue la pregunta que me hizo Celia. Me dijo, antes de que la dijera que sí, ¿tienen pinta de falangistas? Bueno, fue un encuentro muy emotivo, muy cercano, muy humano. A partir de ahí, ha sido muy poco tiempo. De septiembre hasta noviembre, ya veis los meses que son, ¿no? La semana que viene. Desde entonces hemos tenido una relación muy bonita, muy humana, muy falangista. Cuando yo le dije que sí, ella me dijo, sí, yo también soy falangista. Soy la hija de Juan José Domínguez. Claro, porque impactados los camaradas que estuvimos allí, pues nos quedamos. La tribuna de hoy queremos que sea cercana, humana. Ella además nos enseñó una cosa. Nosotros, por lo que somos, lo entendíamos así, aunque por otro lado nos escueza todo lo que pasó en aquel 1 de septiembre de 1942. Ella nos lo explicó todo, nos lo contó todo, pero lo contó todo sin remordimiento, sin odio. Como más adelante también se lo tomó nuestro camarada Juan José. A partir de entonces, como os he dicho, mantenemos una relación estupenda. Ella tiene documentación, cartas, fotografías, objetos de su padre, ¿no? Nosotros muy humildemente le hemos ayudado a ponerlo un poco al día. Ciertos documentos y ciertas cartas, se van a leer hoy aquí. Y bueno, os recuerdo, el título de la tribuna era Encuentro con Celia Domínguez y ella nos va a hablar sobre su padre. Nos acompañan además Carlos, a mi derecha, que es nieto de Juan José, hijo de Celia. Eduardo, también es hijo de Celia y nieto de Juan José. Como siempre, Nacho Toledano. Hoy nos acompaña Blanca. Blanca pertenece al movimiento falangista de España. Al ser mujer, pues ha tenido una relación más cercana con Celia, y no lo digo peyorativamente, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Todos y todas. Efectivamente. Y bueno, yo creo que si os parece, Nacho quería apuntar un par de cositas, después le dará la palabra a Blanca y después ya hablará Celia. Los que venís normalmente a las tribunas sabéis que al finalizar, luego hay un tiempo de preguntas a la mesa, yo tomo la palabra de cada uno para guardar un orden y esta es la dinámica de la tribuna. ¿De acuerdo? Pues, Nacho. Brevemente, que es un inmejorable, buenas tardes a todos, es un inicio inmejorable de curso de la tribuna hoy, contigo Celia, que es un honor enorme el tenerte aquí. Pero enorme, inconmensurable, tú lo sabes, ¿no? Que además de camarada eres muy amiga y se te quiere, se te quiere mucho. En estos tiempos, ¿no?, tan negros y confusos, ¿no?, de lo que tenemos que hacer con la falange, a dónde tenemos que ir, de experimentos identitarios europeos, ¿no?, para arriba y para abajo, creo que el ejemplo de militancia, de compromiso, ¿no?,
de Juan José es un ejemplo que es hoy en día más necesario que nunca, ¿no? Ver cómo es un falangista, ver cómo vive un falangista y cómo muere un falangista, ¿no? Este tipo de ejemplos, ¿no?, de lealtades es lo que día a día nos empuja a nosotros a seguir con esta historia, aunque seamos minoritarios o muy minoritarios, pero es alguien, y más tu padre, es alguien que tenemos constantemente presente, como ejemplo. Nunca, además, más bien dicho esa palabra que decimos tan a menudo, presente, pues en este caso es infinitamente cierto. Que lo sepas, son unos tiempos muy confusos, muy raros de lo que hay que hacer o no y tal. Y tu padre es alguien que lo tuvo realmente claro siempre, que es lo que había que hacer con la falange, ¿no?, y donde teníamos que ir con la falange. Y nada más. Blanca. Está todo dicho. Lo habéis dicho todo, absolutamente. Habéis hablado del ángel que conocimos el 1 de septiembre y nos ha encantado saber todo lo que nos ha enseñado. Y lo que sí queremos es haceros partícipes de una persona tan maravillosa como es Celia. Y queremos, es verdad, queremos que ella os cuente realmente la vida que ella ha llevado durante mucho tiempo, sus vivencias, lo mal y lo bien que lo ha pasado. Y cuenta, por favor, lo del libro de bachillerato que pegaste las hojas para que saliera el verbo. Es maravillosa. Bueno, yo no conocía a mi padre, tenía 3 meses y medio cuando lo fusilaron. Estaba en el pueblo de mi madre era del Bierzo, de un pueblo que se llama Cacabelos, y prácticamente yo me he criado con mi abuela materna, a la que he adorado todo lo que se puede uno imaginar. ¿Quieres más a tu madre o a tu abuela? Y yo a mi abuela. Yo quería a mi abuela, porque mi abuela siempre era la que estaba conmigo. Mi madre se quedó viuda, mataron a mi padre cuando tenía 20 años. Mi padre tenía 26 y yo tenía 3 meses. Cuando pasó lo de Bilbao, mi madre me llevó a Bilbao y tuvo que llevarse a una vecina para que me diera de mamar, porque no había leche y me daba de mamar la vecina. ¿Qué os puedo contar? Pues mi niñez muy feliz con manos de mi abuela, porque cuando ponían la tómbola del pueblo, aquellas muñecas de cartón tan feas, pues el padre de mi prima, que no era una persona muy cultivada, pues era un fantasma, pues le compraba la mejor muñeca, que la ponía en brazos a su hija, y la muñeca, yo subía para arriba y mi abuela estaba llorando y me decía, no, si eso no es un padre, el padre tuyo está, esa estrella que brilla tanto, ese es tu padre. Y cuando a la vez que necesites algo, tú aprietas fuerte la mano, se lo pides. Y te lo va a conceder, te lo va a conceder. Yo os prometo, y lo puedo hasta jurar, que lo que he pedido con esa intención me ha salido bien. Ese hijo vive, con 3 años se le partió el hígado por la mitad. Y yo me aferré a que mi hijo no se iba a morir, no se iba a morir. Y llegó un momento que bajé, ya lo operaron, era el hígado, le quitaron medio hígado y luego no canalizaban las bilis, no había forma. Entonces yo bajé a la capilla, dejé a mi madre porque lo tenían que meter al quirófano otra vez, y bajé a la capilla y me peleé con Dios. Me peleé con Dios y le dije, apretando el puño, lo que me decía mi abuela, ¿dónde está el favor que yo más quiero? Es este. ¿Qué culpa tiene? Si lo quieres llevar, llévatelo. Pero no le hagas sufrir más. Subo hacia la habitación, era en La Paz, y venía una monja que estaba dentro de un confesionario y me dice mi madre, hija, que ya no tiene que ir al quirófano porque se le han canalizado las bilis. Y me dice la monja, dice, yo no he visto nunca a nadie poner a Dios en su sitio, con educación y respeto como lo ha hecho usted.
Pero mi hijo es, ahí lo tenéis, es un triunfador de la vida. Y esa fue la primera etapa de mi vida. La boda de mi madre, pues no la acepté bien, porque se casa mi madre, un señor que le llevaba 15 años, tuve una hermana a la que he querido con locura y a mí, pero pues siempre había diferencias y yo solo le llevaba 9 años, no le llevaba más, pero había vestidos para ella, pero no había vestidos para mí. Y una vez no traje buenas notas y me dijeron que cómo iba a tener yo algo si era hija de un terrorista. Eso me llegó tanto al alma que me marché interna por mi voluntad a las Teresianas, al Colegio de Jesús Maestro, que está en Juan Vigón, y había internado. Ahí estuve interna. Y yo ahí fue cuando empecé a mover quién era mi padre, qué había pasado con mi padre, por qué le decían que era un terrorista, qué había hecho. Yo que no oía nada más que a mi abuela decir: no me deja subir las escaleras, me sube y me baja las escaleras de la casa del pueblo. Yo que no quería cenar y me decía: si no cena usted, abuelina, yo no ceno tampoco. Él era sevillano y le hablaba a mi abuela en gallego. Y mi abuela me decía, yo es que lo adoraba, yo he crecido con esa visión. Entonces localicé a la familia de mi padre. ¿Cómo la localicé? Una hoja de la guía de Sevilla, de la guía de teléfonos, de la calle Álvarez Quintero, y estuve escribiendo al 1, al 2, al 3, al 4, hasta el 25 que tenía la calle. Y un día apareció un hermano de mi padre y una hermana de mi padre, a los que he adorado, he querido con locura, se han portado conmigo de 10. Luego pues localicé al sacerdote que había escrito unas cuartillas que os van a leer, y residía en Monteano, Santander, era franciscano. Pues me fui al colegio, a los franciscanos de Bravo Murillo, y me dijeron que me dieron la dirección de él, le escribí y se presentó en Madrid y pidió quedarse a vivir en Madrid. Y he tenido aquellas cuartillas no estaban firmadas por él, pero él me las dedicó y me las firmó, y ha casado a mi hija, ha dado la primera comunión a mis hijos. Ha sido como algo muy importante en mi vida. Cuéntanos, Celia, cómo ese momento tan difícil, no te acordabas porque eras un bebé, antes de fusilar a Juan José. Hay un momento que a mí me conmovió tremendamente. Sí. Cuéntalo. Cuando mataron a mi padre, lo mataban de madrugada, y mi madre se despidió de él como hasta mañana, porque creía que mañana lo volvería a ver, y dejó escrita una carta despidiéndose de mi madre, que ahora os la van a leer, y a mí me tuvieron que pasar por los barrotes de la cárcel. Tenía 3 meses para que él me tuviera un rato en brazos. ¿Vale? Aquella noche hizo un rosario con el padre, que no lo conocía para nada. Aquella noche este sacerdote no lo conocía a mi padre de nada, y escribió unas cuartillas que luego me las dedicó, que las vais a leer, donde cuenta él la verdad de lo que pasó. Todo ha sido una trama. Este es el rosario, ¿verdad? Sí, con hilo de bramante, mi hijo lo habrá visto siempre. Con hilo de bramante lo hicieron y lo estuvieron rezando toda la noche. El padre Eusebio García de Pesquera y mi padre. Yo lo conservo, mi madre me lo dio. Y yo ¿Cómo fue lo que pasó realmente, Celia? Porque unos cuentan que tu padre tiró una bomba, que era un terrorista, los sucesos en aquello. Ponos un poco en... Yo no te puedo contar porque yo no estaba allí. Bueno, claro. Yo lo que sí te puedo decir, estaba, pero no te fías. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú leas el testamento político de mi padre, sabrás que es imposible que mi padre tirara una bomba.
cuando leas... Pues yo creo que ahora vamos a aprovechar, Celia. Carlos, el hijo de Celia y nieto de Juan José, va a leer el testamento, político. que comentaste. Es muy cortito. Lo voy a intentar. Ya sé que es un... Bueno, va titulado Testamento mensaje a la posteridad nacional sindicalista. Estoy condenado a muerte y espero orgulloso que fecho y confiado el momento ansiado de unirme en los luceros a nuestro José Antonio. No quiero recordar la monstruosidad de mi sacrificio fiel y disciplinado. Como mora preeminente de la falange. Fui testigo de un atentado contra nuestro jefe nacional Francisco Franco Bahamonte y respondí que con cuanto pude a defender nuestros principios y los de nuestro supremo jefe. Él, en estos momentos de vacilaciones impropias de la senda que señalara José Antonio, inconsciente tal vez, se unió a nuestros enemigos seculares extranjeros. Pero él sabrá responder ante Dios y ante la historia de una debilidad impropia de un general, que ostenta la gran cruz laureada de San Fernando y que grabó con letras de oro una etapa de resurrección nacional. Juventudes españolas, que os formasteis en nuestras doctrinas, que cumplisteis con arrojo y valor a crear unos corazones capaces de los mejores sacrificios, vigilad a los niños de hoy encauzándoles hacia nuestro yugo y flechas. Signos de unión y de imperio de una raza, de una saga que supo morir y vencer ante los enemigos más fuertes del mundo. Os pido reivindiquéis mi nombre y sepáis ser como José Antonio, los forjadores de la falange grande y libre que él soñara. Fechado en la prisión del Larrinaga a las 22 horas y 1 minuto del día 1 de septiembre de 1942. Arriba España. Arriba España. Gracias, Carlos. Te has saltado un pequeño, yo como me lo sé de memoria, te has saltado un pequeño tramo donde dice que Franco, inconsciente tal vez, impropia de la senda de señalar a José Antonio, se ha unido a nuestros enemigos seculares extranjeros, pero él sabrá ante Dios y ante la historia. Ya me he ido yo también un poco. Bueno, el caso es que queríamos, sobre todo, que lo diera Carlos este pequeño y gran, a la vez, testimonio De primera mano. Continuamos con Celia, que también quería comentaros, porque tu padre fue también guardaespaldas estaba en la seguridad de José Antonio, ¿verdad? Como parte del SEU, tuvo un protagonismo en la División Azul. Cuéntanos esa etapa, por favor. Pues mi padre con 11 años se vino a Madrid en bicicleta con un duro en el bolsillo para estar en un mitin de José Antonio. Tenéis la fotografía aquí, que era un niño. José Antonio, sí, pero antes que eso pasaron los sucesos en la Narcoya, en Sevilla. Mi padre fue uno de los que quitó la bandera de la República y puso la bandera de España. Junto con Narciso. Y con Narciso. Y tuvo que José Antonio defenderlos en un juicio que ganaron porque querían manipular la gestión y no fue nada más que poner la bandera de España, que es lo que estamos en España siempre, o debíamos estar y no lo está la gente. Ese es el recuerdo que tengo de aquello. Le condecoró José Antonio, ¿no? José Antonio lo condecoró. ¿Y en la División Azul qué parte tuvo? La División Azul él no estuvo directamente en la División Azul, él no asistió en la División. El caso de Begoña es que
Él era agente alemán. Él era agente alemán, porque ¿quién nos ayudó a ganar la guerra? No era, perdonad el inciso, no era agente alemán. La seguridad alemana en aquel tiempo estaba basada en diferentes entes. El abuelo Juan José trabajó para lo que era la inteligencia naval alemana. Mi padre, cuando lo mataron aquella noche, llamaron de la embajada de Alemania, esto contado por mi madre, para decir, si los alemanes ganamos la guerra, se hará un palacio de cristal para ti y para tu hija. Eso de la embajada alemana. Yo es que esto... Mi padrino de bautizo era ¿cómo está Sí, el papel? Mi el embajador padrino alemán. era el embajador de Alemania en España. Pero es que cabe diferenciar que ni todos los alemanes eran nazis, Sí. ni probablemente mi abuelo supiese lo que era el Partido Nacional Socialista Alemán. Yo puedo decir de mi padre una cosa muy clara y muy segura, que era una persona buena, que si veía a uno de izquierdas que tenía hambre le daba de comer, que se pasaba en la guerra, se pasó varias veces, que eso lo aportará Miguel Ángel Jimeno porque es el que tiene todas las documentaciones habidas y por haber, se pasaba para darles comida a la gente que no tenía para comer. Luego venía con las bolsas, le dejaban las puertas abiertas, les pasaba y traían las bolsas todo lo que defendía a la idea de José Antonio, por supuesto. Pero yo puedo deciros que la imagen que siempre he tenido de que era una persona muy buena, y mi madre, casada la segunda vez, siempre, el barrio entero sabía que Juan José Domínguez era una persona buena. Él nunca... Luego ahí hubo un follón que si Virgilio, que vive, Virgilio Hernández de Badulla, hablé con él el otro día, que se había traído una mochila con unas bombas, pero que unas como petardos, que las había tirado al río, que no sé qué, que no sé cuánto. No pasó nada. Lo que pasa que el que estaba presidiendo con banderas y con actos era el ministro del Ejército, favoreciendo a los requetés. ¿Quién era? Varela. El general Varela, ministro del Ejército. Y entonces estos fueron ellos los que bajaron a denunciar a Varela. Fueron los falangistas. Y de eso he hablado con todos. Porque yo en mi adolescencia era una obsesión de que se contara la verdad. ¿Entiendes? Y entonces uno dice que tiró el Virgilio, que se había tirado esos petardos, el otro. Lo que pasa es que cuando surgió el follón del enfrentamiento de falangistas y requetés, Varela se escondió en la basílica. Pero los que bajaron a denunciar fueron los falangistas. A denunciar, el que presidía era Varela. Y entonces Varela quiso tomarse las riendas él y dijo que había sido un atentado de la falange al ejército, que era mentira, por supuesto. Mi padre estaba de paso allí, fueron a un merendero cerca, estaban merendando y dijeron que había un follón metiéndose con los falangistas y no sé qué, y fueron a dar la cara, pero no a matar a nadie, ni a poner bombas, ni mucho menos. Hubo muchos muertos, ¿no? No hubo ningún muerto ni ningún herido. El único herido que hubo fue una mujer que estaba embarazada de 3 meses y abortó. Ese fue el único incidente que hubo. Eso se lo he oído contar yo a mi madre hasta la saciedad, y a Narciso, que me lo contaba. Yo cuando ya me casé, localicé, vivíamos muy cerca, Narciso vivía en el barrio del Niño Jesús y nosotros vivíamos a Fernando González, y yo me vivía muchísimo con Justina y él pasaba consulta todos los días, pero el viernes no pasaba consulta. Entonces yo los viernes iba a su casa a contarme, me contaban cosas, todas, y todas buenas. De mi padre nunca, Narciso, dijo una palabra mala, siempre todo bueno. Entonces yo me he criado y me he educado así, con mi creencia, aunque me hubieran llamado lo que me dijeron. ¿Cuáles eran tus relaciones con Perales?
de verle muy a menudo, Mucho, verle iba todos durante los... años, ¿no? Sí, de niña mi madre tenía mucha relación con Justina y él estuvo muchos años, porque él, cuando mataron a mi padre, él era gobernador civil de León y fue con el primado de Madrid a pedirle clemencia a Franco, explicarle quién era mi padre. Y Franco se lavó las manos como Pilato. Y entonces Narciso, cuando estaba en el gobierno civil, sabéis que cuando Franco pasaba por los límites de provincias, salía el gobernador civil a recibirlo, a saludarlo. Pues Narciso no salió, no fue Franco y Narciso no salió a recibir a Franco. Entonces Franco le dio de baja como gobernador civil y lo confinó en campamento de San Roque. Y allí se especializó en la silicosis. ¿Vale? Tenían 2 niñas, las tuvo que dejar con sus padres y cuando ellos se recuperaron económicamente para poder llevar una familia, las niñas no quisieron volver con los padres. Eso me lo contaba Narciso en Justina. Pero Perales y hablaba de tu padre, de Muchísimo. su juventud. Muchísimo. Eran compañeros de colegio, tenían la misma edad desde pequeño. Adoraba a mi padre. Y supuestamente mi padre lo adoraría a él, por supuesto, porque era digno de él. Narciso era, yo que lo he conocido y lo he tratado y he hablado mucho con él, hoy sigo teniendo mucha relación con su hija, con la pequeña, y que está de catedrática en el Ramiro de Maeztu. Y para mí es una familia... Si os parece, hacemos un pequeño alto para que Carlos, si eres tan amable, nos lees la carta de Fray Eusebio. Lo comentaba antes. Sí, o que lo lea ella, porque ve mejor. No Que veo, no es- entiendo. Veo O menos sea, que que Pepe Esta la Leche. lees tú casi, que yo tengo otra más. Sí. Es que veo muy ¿Lo mal. hacemos alto? Entonces, ¿Ves tú mejor? Sí. No, De lo fuerte, bueno, no puedo leer eso. como quieras. ¿Alguien vos? Eduardo. Eduardo, Pero tú tú. tienes bien la vista, ven aquí a leerlo. Aquí. Copia exacta del original de las cuartillas hechas por Francisco Eusebio García de Pesquera, momentos después de la ejemplar muerte del camarada Juan José Domínguez Muñoz. Presente. He tenido la suerte, entre comillas, de presenciar las últimas horas que pasó en este mundo Juan José Domínguez, fusilado en los fosos de la cárcel de la Rínaga, Bilbao, la madrugada del 1 de septiembre de 1942. Por derivaciones de nuestra guerra civil, me ha tocado asistir a bastantes ejecuciones y puedo afirmar que en ninguna he visto la sonriente dignidad y serena entereza que con que Juan José Domínguez acaba de ser enfrentado a la muerte. Su fin ha sido el de un héroe, sin jactancias, pero consciente de su dignidad de cristiano, español y falangista. Cuando fui a saludarle, después de leída la sentencia, le encontré sentado entre sus camaradas, pluma en mano, redactando una declaración. En su cara, aquella sonrisa que no le abandonó nunca, ni siquiera ante el piquete de ejecución. No hubo que rogarle para que se confesara. Él espontáneamente lo hizo, ya estaba yo en ello. Nos decía, aunque muera inocente, quiero no obstante presentarme bien limpio en presencia del Señor. Se retiró a confesar y después de haberlo hecho, tomaba el crucifijo en sus manos y decía, ¿qué filosofía me enseña el crucifijo? Me siento inspirado y yo creo que sobre las lecciones que nos da el crucifijo escribiría yo ahora todo un libro. Antes me parecía que estaba tranquilo, pero la tranquilidad que tengo ahora sobrepuja cuanto yo podría imaginar. Es que casi me siento feliz de que haya sido yo el señalado para ir a la muerte. Frases como estas las repetía frecuentemente durante aquellas largas y mortales horas. Antes de la misa, celebrada para él y que precedió a su ejecución, sus camaradas de prisión fueron despidiéndose de él uno por uno. Se cuadraban ante él,
brazo en alto, y luego le abrazaban. Como es lógico, no se va a hacer nunca. ¿Quiere que lo lea? Bueno, estoy seguro. Sí. Sí. Tranquilo. Juan José les recibía sonriente, les decía palabras de consuelo y les animaba a seguir fieles en el servicio de España y en el espíritu de la Falange. A uno que lloraba desconsoladamente mientras le abrazaba, él le reprendió cariñosamente, diciéndole que aquella debilidad no era digna de quien viste camisa azul. Otro le dijo al abrazarle: «Qué grande eres, Juan José», y escuchó esta respuesta: «No, yo no soy grande, yo soy muy pequeño». Pero no debemos olvidar las palabras y el ejemplo de José Antonio. Acabada la despedida, cada uno se volvía a cuadrar ante él, levantando el brazo y diciéndole: «A tus órdenes». Luego se retiraban, presas de vivísima emoción. En el tiempo que quedó a solas con nosotros, antes de la misa, conversaba sonriente y tranquilo. Ni un momento de desfallecimiento, ni un gesto de nerviosismo. Nos repetía que consideraba dichoso de morir tan bien preparado. ¿Por qué apurarse? Este trance llegaría de todos modos. Un dolor de estómago, otra enfermedad cualquiera, 20 días en cama, o 30 o 70, y luego el desenlace. Es preferible morir como nuevo, bien preparado y dando la vida por una noble causa. Tomaba de cuando en cuando el crucifijo y lo contemplaba largo rato. La misa la oyó devotísimamente repitiendo en alta voz las oraciones o sentimientos que se le sugerían y teniendo en sus manos el crucifijo, del que apenas levantaba los ojos. Las circunstancias estaban profundamente emocionados. Los circunstantes estaban profundamente emocionados. Comulgó con ejemplar piedad. Acabada la misa, volvió a su sonrisa de inalterable, pasando el tremendo rato que esperaba en tranquila conversación con nosotros, con algunas camaradas a quienes se había permitido entrar y con varios oficiales de la cárcel. Nuestros sentimientos, más que de compasión, como tantas otras veces, eran de admiración por aquel magnífico cristiano, español y falangista. Solo una ligera nube llegó a enturbiar su clara serenidad cuando recordó a su pobre mujercita y a su niña, de 4 meses, que no tenían más amparo que él en este mundo. Para la mujer, este fue su último encargo, que sea muy buena para que se junte conmigo allá arriba. Y llegó la hora fatal. Cuando entró a notificarle al teniente de la Guardia Civil que mandaba el piquete, Juan José, que ya había antes preguntado por qué se esperaba, se levantó presuroso, fue abrazado a los oficiales y guardianes de prisiones y acompañado solo por nosotros dos y por 5 camaradas de Bilbao autorizados para presenciar la ejecución, salió por entre 2 filas de guardias civiles. Llegado al lugar de la ejecución y mientras se disponía el piquete, él, arrollado en tierra y rodeado por sus 5 camaradas con camisa azul y también arrodillados, recibió por última vez la absolución de sus pecados. Luego se levantó, besó el crucifijo y nos fue abrazando uno por uno. Quedó solo en su lugar al lado del muro mientras miraba al crucifijo que sosteníamos ante su mirada desde un ángulo e iba repitiendo las oraciones jaculatorias que le decíamos en alto. Sonó la descarga y Juan José se desplomó. En el acto estalló el grito: «Juan José Domínguez, presente», lanzado por 5 bocas emocionadas y luego un «Arriba España». Nos acercamos enseguida para darle la extrema unción. Yacía en un charco de sangre. Se rezó luego un responso y empezamos a recorrer los últimos recuerdos, empapados todos en su sangre. Escapularios,
medallas, las flechas y el yugo de su camisa, la insignia del Seul, una medalla militar, el aspa de oro y la roja con las que le había condecorado José Antonio. Después se le acomodó piadosamente en el suelo con las manos entrelazadas. Al separarnos de su cadáver, muchos sentimientos agitaban nuestra alma. Quizá no convenga referirlos, pero lo que no puede ocultarse es esto: el convencimiento de tener ya para siempre un magnífico ejemplo en la tierra y un intercesor más en el cielo. Bilbao, 4 del 11 de 1942. Y esta es la dedicatoria, no sé si quieres leerla. Le da tú la por la dedicatoria. Querida Maricel, Esta dedicatoria se la hace El padre Eusebio a ella. me la hace porque esto era una copia, no era el original. Él me la dedica. Querida Mariceli, a ti, la chiquitina de entonces y actual heredera única del hombre que tan ejemplarmente supo morir, dedico de todo corazón este testimonio que tan emocionado escribí a raíz de los sucesos. Padre Eusebio García de Pesquera. Poco puede añadirse a esto, ¿no? Poquísimo. Qué impresionante. Yo lo que me queda de cuando yo leía todas estas cosas, lo que me quedaba siempre era una tranquilidad de corazón, de que no era una persona muy buena, muy generosa, y además es genético, porque es que toda su familia es igual. Su hermana era igual, su hermano, en vez de llevar la foto de su mujer y de su hija en la cartera, llevaba la foto de Juan José. Mis primos, hijos de la hermana de mi padre, son un ejemplo todos, los tres. Y los otros tres del otro hermano, igual. Son una gente... Yo me he criado con los del Bierzo, pero los que a mí me tiran, a quien dicen que me parezco, soy a la de mi padre. Muchas gracias por haberme escuchado. Mi vida no fue fácil, no fue nada fácil, porque además mi madre, la pobre, después tuvo una hija, y esta hija desde muy pequeña empezó a tener problemas renales y al final murió muy joven, después de 3 trasplantes de riñón. En fin, una tragedia de vida mi madre, y yo no tengo nada que reprocharle ni nada. Yo conocí a José Luis, me llevaba 9 años, mi marido era veterinario, tenía la carrera terminada y yo salía del colegio y hice un año más después del bachillerato para tener el título de secretariado, que eran 3 años, pero me convalidaron 2 por tener el bachillerato. Y me casé con 19 años y tuve a Carlos con 20. Y nada, la lucha de los hijos, de mantener la familia. Yo no podía reclamar a mi madre económicamente nada porque tampoco disponían de mucho con la enfermedad de mi hermana. Entonces yo he vendido Tupperware, he vendido estanjón, he vendido joyas. Y luego ahí tenemos de presente a aquella señora rubia que era mi auxiliar preferida, con la que confiaba. Yo he estado llevando una residencia con un director estupendo y creo que me querían mucho, creo que me gané el cariño, pero no me dieron ni de alta en la seguridad social. Se llama la Residencia del Refugio, en la Corredera de San Pablo. Y yo he ayudado siempre que he podido, y ella lo sabe, a todo el mundo. Y creo que me parezco mucho en genes a mi padre. Viene bien oír esto. Yo no conocía esa carta, la del sacerdote. Sí, la conocía. Sí, el testimonio político de tu padre, sí. Pero esa carta no. Viene bien oír eso. Viene bien oír eso en estos tiempos porque te enorgullece de dónde estás. Y te enorgullece de las banderas que no arrías. Y que estás en donde estás
o que tu vida ha ido de determinada manera por el ejemplo de gente como esa, ¿no? Sí. Yo he Gente tenido- tan buena como he esa. conocido gente muy buena. Mi marido decía que yo era un poco bruja, porque yo la gente con la que no tenía cosas afines con ellos, yo me apartaba y ya estaba. Pero yo pelearme no me he peleado en mi vida con nadie, nunca. Las discusiones con los hijos, que si estudian, que si han llegado tarde, pero yo pelearme con vecinos o con amigos, jamás en la vida puede decirlo nadie. Yo soy como mi padre. Soy muy Pues cariñosa, es verdad. soy sumamente cariñosa con la gente que sé que me inspira cariño, como el grupo que tengo aquí, el que tengo aquí, y dos que tengo allí que he tratado mucho, como la auxiliar que tengo ahí, que casualmente hablé con ella después de un montón de tiempo y le dije que venía aquí y dice, pues yo quiero ir. Digo, pues vete conmigo. Bueno, si os parece, abrimos un poco la ronda de preguntas, aunque queda otro documento, pero vamos a ver un poquito, es otro documento también, otra carta. Le había pedido la palabra Miguel Ángel, después va Juanma y después va Carlos. Miguel Ángel. Sí, yo quería vuestra opinión. Creo que en aquellos momentos había una lucha de poder en el gobierno de Franco entre varias facciones y quizá Juan José Domínguez fue víctima quizá de esa lucha de poder, es decir, lo dejó morir porque había una forma de quitarse a ciertos falangistas del gobierno en aquel momento que eran incómodos después de haber ganado la guerra civil. Y quería saber qué opináis acerca de eso. Pues yo a la vez me voy a adelantar contigo, porque soy más ignorante que todos vosotros. Yo me quiero... Puedes hacer lo que quieras. Yo me tengo que preguntar ¿por qué murió José Antonio? ¿Por qué mataron a José Antonio? Eso da para 20 tributos. Mínimo. Pues yo me lo he analizado a mí misma muchas veces. Y Narciso Perales, y eso lo puedo jurar por mis hijos, me dijo una vez, la Falange murió con José Antonio y con Juan José Domínguez. Eso te lo dijo Narciso Me Pérez. lo dijo Narciso Perales. Otra vez me localizó un tal Dionisio de Orejo, que vivía en la calle Ibiza, y yo era muy amiga de una doctora del Gregorio Marañón que murió, y me era vecina de él y le dijo quién era yo, que éramos amigas y que quería conocerme, y me dijo no, si la Falange murió con tu padre. Eso me lo dijo Dionisio de Orejo. Carlos, ¿quieres tú apuntar algo a lo que ha comentado Miguel Ángel? Sí, Vente pero- aquí, por favor. Pero casi voy a hacer una locución, no sé si es conveniente grabar. Sí. Tú siéntate aquí, que yo sé que tú sabes cosas. Y muchas. Bueno, lo que yo sé, voy a procurar ser cronista y no esbozar opiniones. Y tampoco pretendo desvelar nada que tenga que ser desvelado con posterioridad, como así va a ser. Vale. De todas formas, si quieres, ya me ha comentado que este vídeo habrá que editarlo antes de ponerlo. Eso no depende, Eso sí. ya lo ves. Lo que voy a contar, además, probablemente sea desconocido por la mayoría. Desde luego que por mi madre, que no lo sabe, porque es una sorpresa que le estoy guardando, pero bueno, en parte lo quiero desvelar ahora. A ver, ¿cómo empiezo? Juan José fue víctima, como decía el amigo Miguel Ángel, fue una víctima de una lucha de poder, fue víctima de, no me gusta ya decir conspiración, pero sí que era necesario quitar a un elemento que era bastante perjudicial para el régimen de Franco en ese momento. Juan José era agente de la inteligencia naval, que estaba a las órdenes del almirante Canaris, y pretendió volar las rocas. Eso lo comentó.
Es que Por esa, álgebra. es que esa conversación la tuve yo con mi abuela, pero mi madre no la conocía. Pues yo creo que eso me lo ha contado. Mi abuela me contó, Estaba preparado para volar. mi abuela me contó que estaban, Con ese que está ahí en la foto. Con Sí, Narciso. con Narciso. Sí, señor. mi abuela me contó que tenían un piso alquilado de la línea y que desde el balcón veían cómo reventaban los barcos mercantes de la Marina Británica. Entonces, se está desarrollando un estudio pormenorizado, perfectamente documentado, de cuáles eran los artefactos explosivos que se utilizaban, de cuáles eran los objetivos, de quién era Juan José. Juan José, su nombre en clave era Do, y así consta en los archivos que le pasaba el contraespionaje británico al primer ministro británico, que era Winston Churchill. Era Do, y Do estaba haciendo mucho daño. Estaba haciendo mucho daño. Eso probablemente influyó de manera, para quitárselo del medio, porque interesaba el régimen. ¿Cómo llega Juan José Domínguez a Begoña? No deja de ser una hipótesis que todavía se está investigando. No se sabe si fue casualmente o si en verdad tuvo orden de acudir allí para encontrarse con otro camarada falangista que le suministrase tanto material de guerra como información no para atentar contra Varela, sino para reventar un canal de comunicación que se extendía desde Portugal hasta las Islas Británicas. ¿Qué pasó? Pues que Juan José Domínguez acudió a la llamada, el encuentro fue fortuito, se reunieron para festejar con unos camaradas el encuentro con los divisionarios que llegaban en aquel momento, y los acontecimientos de Begoña fueron totalmente fortuitos. Eso sí que es cierto. ¿Qué ocurrió? Bueno, está por desvelar. Existe la posibilidad de que sí que fuese él el autor de haber soltado una granada para, en defensa propia, alejar a una muchedumbre que quería lincharles. En ningún caso se arrojó la granada hacia donde estaba el ministro de Defensa, que entonces era Varela. De hecho, es que hay un material gráfico que demuestra que existe un socavón al lado de un banco en la Basílica, que es en el lado contrario, a donde estaba, a las escalinatas de la Basílica. Yo no la conozco, personalmente yo no estaba allí y no soy capaz de contrastar esas fotos que he visto con la situación real. Y pues inmediatamente lo que ocurre es que van a perseguir eran 4 o 6 falangistas que estaban allí como autores del desaguisado. ¿Qué ocurre? Que cada cual utiliza los medios para del lugar. Pero mi abuelo es que era tan, voy a decir noble, por no decir tonto, que es que se presenta en la comisaría. Efectivamente, va en la comisaría. Se presenta en la comisaría para decir que he sido yo. Y entonces, claro, lo que yo sé, por lo que está escrito, de la parte que tiene mi madre y
Y lo que yo he podido comprobar después es que él no era el cordero que se ofrece a Cristo, pero casi. Porque dice, es que mi fin es este. Mi fin es este. O sea, quieren, claro, es que le estaban ofreciendo en sacrificio. Para consolidar una posición política. Quiero decir una cosa. A Juan José Domínguez le compraron el fugarse para hacer que se hundiera una barca y se fugara. No, él no quiso. Y no quiso. No quiso. No lo aceptó y no Él no quiso porque él consideraba que tenía que ofrecerse en sacrificio para que la cosa no se descubriese. Y hay una cosa que yo quiero dejar meridianamente clara, porque yo soy consciente y estoy horrorizado de los crímenes que cometió la Alemania nazi. Pero Juan José Domínguez no fue nazi nunca, nunca. Fue condecorado por el Führer. Tiene una condecoración. Sí, además, o el día o al día siguiente. Que es que a mí me da vergüenza enseñarla, porque es que es un águila, que es una cruz, con cruces gamadas, que no se la daban a nadie. No se la daban a nadie. el collar del águila imperial. Ahora mismo estamos en gestiones, de hecho yo he firmado la autorización para que el Ministerio de Defensa alemán pueda abrir los archivos para seguir investigando. Juan José Domínguez, insisto, trabajaba para la inteligencia naval alemana, para Canaris. Si habéis seguido un poquito lo que es el cine y la historia, hace poco, no sé qué director de cine fue, pero hay una película de renombre en la cual interviene Tom Cruise haciendo de general von Stauffenberg, cuando el atentado que se hace, Valkyria, efectivamente, gracias, en el cual le introducen el explosivo al Führer en el cuartel general que tenían. Y de ahí se depuran responsabilidades, porque eso pretendió ser un golpe de Estado en Alemania. Y uno de los que caen es Canaris. Uno de los que cae, junto con Rommel, también conocido de todos, es Canaris. Luego, Juan José Domínguez no era nazi. Eso lo quiero dejar claro. Yo tengo que deciros una cosa. Juan José Domínguez era una buena persona. Era muy joven. Fue todo corazón para con todo el mundo humilde que lo conoció y yo he tenido contactos. Nadie nunca habló mal de él, en ningún sitio, nunca. Y os voy a decir una cosa a título ya de risa. Ojalá se hubiera destruido Gibraltar, porque fíjate lo que hubiéramos ganado. ¿Vale? Eso a título de lo que está pasando ahora. Dicho lo cual, quiero decir que esto no contradice en nada las versiones anteriores. Lo que conoce mi madre, Juan José, era fiel, absolutamente fiel a sus ideales. Tenía muy claro, efectivamente, es que era desde pequeño. Porque es que los sucesos de Alcollar es que se remontan. ¿Qué edad tenía mamá? Pues cuando murió tenía... Es que no era mayor de edad en el sistema legal hoy establecido. No. 16 Yo voy tengo a aquí, tener. tengo la está la tarjeta. Ese convencimiento, esa fidelidad que tenía él, la llevó hasta los últimos días de su vida. Juan Manuel. Vamos a ver. Antes que nada, agradecer que Celia haya venido aquí. Yo cuando la conocí, y me recordará Celia, fue en la presentación del libro del tonto infernal de Puntinés. Y cuando nos presentamos aquí para decirte
somos falangistas, hemos sido fundadores de Falange Auténtica con Narciso y estamos no encantados, absolutamente orgullosos de conocer a la hija de nuestro camarada Juanito Domínguez, que como le llamábamos en la Auténtica. De verdad, para nosotros es un orgullo enorme que estés hoy con nosotros. Yo, que casi me sé de memoria la historia de Juanito Domínguez, como a mí me gusta llamarle, no obstante, para no dejarme ningún detalle, me vais a permitir que en 2 minutos lea una cosa que escribí sobre él en las redes de internet, en donde nos va a quitar alguna de las dudas de las que estamos. Juan Manuel, si puedes un poquito alto para... Gracias. Juan Domínguez, vieja guardia de la Falange de Sevilla y fundador del SEU Sevilla, junto con su amigo y gran camarada Narciso Fernández. Entró en contacto con José Antonio desde la época del MES e incluso vino a Madrid en una motocicleta desde Sevilla para asistir al mitin del Teatro de la Comedia. Formó parte de la escuadra de protección que siempre llevaba José Antonio en sus viajes por Andalucía, fundada por Narciso Perales, a partir del atentado sufrido en la campaña electoral por José Antonio en un mitin en San Fernando. Uno de los más valientes miembros de la primera línea de la Falange de Sevilla, por lo que fue recompensado personalmente por José Antonio con el aspa de plata, por los sucesos de Andacoya, y con el aspa roja por ser herido varias veces. Combatió en la guerra civil con el grado de alférez provisional, cruzando varias veces en la zona roja para desempeñar misiones muy peligrosas. Acabada la guerra ocupó el cargo de Inspector Nacional del SEU. El 16 de agosto de 1942, cuando se encontraba en Bilbao en compañía de otros camaradas, esperando a unos divisionarios que volvían de Rusia, se vio inmerso en los sucesos de Begoña. Efectivamente, ese día en el santuario de la Virgen de Begoña, y presidido por el general Varela, un numeroso grupo de carlistas empezaron a proferir gritos contra la Falange y contra Franco y a favor de la legitimidad monárquica. Al producirse un enfrentamiento a golpes entre los requetés y otro grupo de 3 camaradas falangistas, Juan Domínguez lanzó una granada causando 70 heridos leves. Fue acusado de atentar contra el ejército en la persona del general Varela y juzgado por un tribunal militar, presidido por el entonces general Castejón. Todos conocemos el famoso comandante Castejón de la Legión. Castejón me pidió perdón, persona. Y condenado el 24 de agosto, junto con el camarada Calleja, a sendas penas de muerte. Aclaro, Calleja era otro camarada de Falange que no se le fusiló porque era mutilado de guerra. En el simulacro de juicio, que duró unos pocos días, y en el cual no se admitió que fueran a declarar a su favor, incluso al jefe nacional del SEU, José Miguel Quitarte, realmente cometió el camarada Juan Domínguez una gran equivocación, pues no hizo valer su aforamiento para denunciar la incompetencia de la jurisdicción militar, ya que era un alto cargo del SEU, por el inspector nacional, pensando equivocadamente que nunca sería condenado por defender a la Falange y, curiosamente, al propio general Franco, contra el cual se llama los requetés. Las presiones ejercidas por el propio general Varela y por otros generales monárquicos en la persona de Franco para conseguir la condena dictaron la sentencia de muerte. Camaradas de Falange como Dionisio Ridruejo y especialmente Narciso Perales intentaron que se computara la pena sin conseguirlo, por lo que cesaron inmediatamente sus cargos dentro del movimiento. Además, se corrió el bulo que Juan Domínguez era un espía al servicio de Inglaterra, lo que quedó demostrado como falso, ya que por el gobierno alemán se le concedió la Cruz de la Orden del Águila Alemana. Franco aprovechó la coyuntura y, para demostrar quién mandaba en España, cesó fulminantemente al general Varela y a Serrano Súñer en una clara llamada de atención a la Falange y al carlismo. Una semana después, tan solo de que se dictara la sentencia condenatoria, el 1 de septiembre de 1942, un pelotón de la Guardia Civil fusiló al camarada Juan Domínguez vestido con su camisa azul y entonando las primeras estrofas del verso. Con el fusilamiento de Juan Domínguez y otros camaradas más por el régimen franquista, quedaba absolutamente claro que la revolución nacional sindicalista siempre quedaría perdida. 2 aclaraciones. He dicho que Juan Domínguez cometió una equivocación por no pedir el aforamiento. Yo tengo el consejo de guerra íntegro de Juanito Domínguez. Y efectivamente, yo soy abogado. En aquel entonces había una ley que todos los altos cargos del movimiento, en el cual estaba incluido Juan Domínguez, que no olvidemos, no era ningún Petimetre, era inspector nacional del SEU, podían haber pedido el aforamiento, cosa que le recomendaron tanto José Miguel Quitarte, jefe nacional del SEU, como incluso se dice que el propio Serrano Súñer, pedir el aforamiento para que no fuera juzgado por la jurisdicción militar, tenía que pasar, como ahora lo que estamos viendo, tenía que pasar por el Consejo Nacional del Movimiento, que dieran un informe favorable para que fuera juzgado y luego hubieran acabado siendo juzgados por la jurisdicción civil, es decir, por la jurisdicción normal, por la civil, por la militar.
Juan Domínguez estaba absolutamente convencido, como he leído, de que nunca le iban a condenar precisamente porque había defendido no solo a los gritos que se daban en contra de la Falange, sino incluso los gritos que se daban en contra de Franco por los requetés que estaban concentrados en el santuario de la Virgen. Nunca se creyeron que los iban a condenar, y mucho menos que los iban a condenar. Y efectivamente, como habéis dicho, lo que fue una guerra interna dentro del régimen franquista, entre una falange revolucionaria que no era nazi, ni muchísimo menos, en la cual estaban Narciso Perales, estaban Nelson Berruejo, que acababa de venir de Rusia desencantado con la situación que vive en España, estaban muchísimos más camaradas, y Franco aprovechó la ocasión, se quitó del medio tanto a Varela, que le hacía sombra porque era anglófilo, como a Serrano Súñez, que le hacía mucho más sombra porque quería el poder dentro del Estado. ¿Y quién fue el que pagó el pato? Si me permite la expresión, el camarada Juanito Domínguez. Juan Domínguez, insisto, que es lo que a mí no me importa, fue uno de los fundadores de la Falange de Sevilla, fue escolta personal de José Antonio, incluso antes de que se fundara la Falange, tuvo contactos con el MES, con el Movimiento Español Sindicalista, antes de fundar la Falange, era la mano derecha de Narciso Perales, era uno de los tíos más valientes de la Falange antes de la guerra, y fue condecorado por José Antonio con el aspa blanca, que eso no se la daban a cualquiera, y Juan Domínguez murió por defender la Revolución Nacional Sindicalista. Mi madre. Amén. Perfecto. Si os parece, déjame que le cuente una cosa a Juan Manuel. No te extrañe que te lleguen noticias de que Juan José Domínguez estuviese loco. Claro, ya dijeron entonces que estaba chalado. La excusa de fusilarle no fue por terrorista, pero decían que era una excusa. No, lo digo porque los juicios que tuvo dos, previos al juicio sumarísimo, se eximió porque le dejaron por demente. ¿Y qué dos juicios? No sabemos. Sí, tuvo dos juicios previos. ¿Después de acabar la guerra? No, durante la guerra se pasó al bando rojo y después Claro, ahí sí. Entonces ahí le juzgan porque le denuncian los oficiales nacionales. Claro, exactamente. Entonces ahí se hace pasar por loco. ¿Vale? Y en los sucesos. Yo tengo guardo la conjetura de que ya estaba ahí implicado con el tema de su segundo trabajo, por decirlo de alguna forma. Es evidente lo que habéis contado. Mira, Narciso Perales, junto con Juan Domínguez, que eran como hermanos, fueron los primeros fundadores de en Sevilla, tenían una operación para ocupar Gibraltar. Y evidentemente, en aquel entonces, y tú has hecho muy bien en explicarlo, la parte revolucionaria de la Falange, que no transigió con el régimen franquista, eran todos pro-eje, eran todos pro-alemanes. No porque fueran nazis, sino porque, como me ha dicho tu madre, en aquel entonces la Falange agradecía a Alemania el esfuerzo bélico que había hecho para que el bando nacional ganara la guerra, y porque en aquel entonces, evidentemente, nadie conocía las barbaridades que luego hizo Hitler después de la guerra. En aquel entonces la Falange Revolucionaria Radical Española pensaba que, si no aliados, si Hitler ganaba la guerra, podían tener muchas más posibilidades de lograr la revolución que no con Franco. Eso es evidente. Y por supuesto, eso no significa que en ningún caso fueran nazis. Lo que sí es cierto, que es históricamente demostrado, que en aquel entonces la parte más radical de la Falange era pro-eje siempre, por supuesto. Un apunte más. ¿Sabes quién denunció el complot? Lo de Gibraltar. Y más aún, tú sabes que hubo un camarada falangista que fue ahorcado por el gobierno inglés, que pertenecía al grupo de Narciso Juan Domínguez, y fueron ahorcados, los detuvieron en una de esas operaciones y le ahorcó el gobierno inglés, fue ahorcado en el campo de Gibraltar. Pues fue denunciado por un franquista. Sí, claro, por supuesto. Carlos Alberto, ¿no? Torrico y después Javier. Yo tengo Eduardo. dos curiosidades que quiero preguntar a Celia y una pregunta un poco más genérica. Has mencionado que has hablado hace poco con Virgilio. Virgilio en todos aquellos años 60, años 70, era unicarne de Sánchez Covisa, que también fue otro de los implicados en los sucesos. La curiosidad es saber si en aquellos años tuviste algún tipo de contactos con ellos, con Virgilio y con Sánchez Covisa. Y la segunda curiosidad es que esta historia aflora públicamente por el interés de un periodista que es Alfredo Amestoy,
¿Cómo llega Alfredo Amestoy al conocimiento de la historia de Juan José Domínguez? Pues te lo voy a explicar porque en la vida todo es tirar de un hilo y aparece un mundo. Yo bajaba a la playa con Carlos pequeño y mi hija Lorena. Mis padres, mi madre y su marido habían comprado un apartamento por la Divina Pastora que pagaban 900 pesetas al mes y luego a los 10 años era en propiedad. Cuando lo vendieron, lo compramos mi marido y yo, y mi marido me decía, ¿estás loca? Meternos a pagar una letra de 6.000 pesetas para ir a veranear. Y compramos ese apartamento. Yo bajaba a la playa con Carlos y con Lorena, que eran los que tenía, y había una señora en una tumbona y todos los días hablábamos, porque las mujeres terminamos hablando y yo enseguida hago amistades con todo el mundo. Entonces me dice un día, ¿tu marido no baja a la playa? Digo, pues no, mi marido me acompaña y luego se va con los amigos a tomar una cerveza por el paseo marítimo. Y digo, ¿y el tuyo igual, no? Dice, no, el mío está escribiendo un libro con Girón de Velasco, fue en Girola. Digo, bueno, ¿y sobre qué? Dice, sobre la guerra civil y tal. Digo, oye, pues dile que soy hija de Juan José Domínguez, al que mataron en Bilbao, al que asesinaron. Yo siempre he dicho asesinaron, a mi padre lo asesinaron. Digo, al que asesinaron en Bilbao, que era mi padre. Al día siguiente bajó Alfredo Amestoy a la playa a conocerme. Y así conocí a Alfredo Amestoy, de esa manera, como de las maneras más tontas que pasaron en la vida. Pero tiempo después, pues me llamaba ella, yo me hice muy amiga de su mujer, que ha muerto hace un año, y se llamaba Ana María, y tenían un apartamento. Yo logré que se lo alquilara precisamente a la madre de mis nietas, el apartamento de Alfredo Amestoy. Y ella empezó a contarme y a escribir, y me dice un día, dice, mira, tengo contactos con Serrano Suñer. Dice, y quiere públicamente pedirte perdón a ti y a tu madre. Entonces lo arregla él y va con un fotógrafo, que aquella noche durmieron en mi casa porque yo me empeñé, y nos llevó por la mañana a lo de la entrevista con Serrano Suñer. Y nos pide, estaba en silla de ruedas, murió un año después, estaba con un hijo suyo que era embajador entonces, y lo publicó en Crónicas del Mundo. Sí, está aquí el documento, donde nos pide perdón en la foto de mi padre a mi madre y a mí, que le pareció una injusticia y que aquello no pudo tragárselo nunca, que pedía perdón porque se sentía ya cerca de morirse, que se murió un 1 de septiembre del año siguiente. Así conocí a otro 1 de septiembre. Otro 1 de septiembre. Ahora hay una serie que va a haber de Serrano Suñer guapo, alto y atractivísimo y moreno. Lo de Virgilio y Sánchez. Lo de Virgilio. Ah, eso sí. Que si conocías a Virgilio. A Virgilio lo he conocido mucho porque vivían en Sey de Baranda, nosotros en Fernán González, un poco más arriba, atravesando Ibiza, y ellos vivían hacia abajo. Mi madre tenía mucha amistad con su mujer, con Irene, con la que sigo teniendo muchísima amistad. Siempre hablamos por lo menos una vez a la semana, tiene 93 años. Es la mujer más guapa que te puedas imaginar. Fue la madrina de mi hermana, la que tuvo con mi madre con su otro marido. Fue la madrina ella y Julio Iglesias el padrino. Perdona, la pregunta genérica que quería hacer. Una de las personas que intercede con más fuerza ante Franco para que no se cumpla la sentencia de muerte es Yago. Yago en aquellos tiempos está desterrado porque le acusan de conspirador. Aquella ayuda bien intencionada Yago a la larga
pudo ser perjudicial. Yo no te puedo informar porque No tienes conocimiento de eso. La más fuerte, la más Sí. fuerza que pudo tener mi padre siempre fue la de Narciso Perales. Siempre, y en todo momento. Pero ninguno se atrevió a mi madre a no reconocer lo que había pasado. A mi madre la pusieron en nómina para que cobrara una cantidad, no sé si serían 700 pesetas, 800 pesetas. Íbamos a cobrarlo a San Bernardo y mi madre me compraba en un celofán de esos 2 bombones cuando cobraba la paga. Y un día, cuando va a cobrar, dice que no está en la nómina. Y entonces dice, ¿cómo que no estoy en la nómina? No sé, no lo puedo pagar porque pues quiero ver al ministro. Cuando mi madre decía quiero ver a un ministro, se le abrían todas las puertas. Cuando se mata a una persona como lo que pretendían tapar, no se ayuda a la viuda y se le da las facilidades. Mi madre, que era muy chula y la vida le hizo ser chula, pues quiero ver al ministro. Yo recuerdo que debía de tener yo 5 años, una cosa así, y vamos al ministerio a cobrar y dice quiero ver al ministro y subimos a ver al ministro y se abren todas las puertas. Había no sé cuántas mesas, yo lo veía todo muy grande porque era muy pequeño. Y entonces le dice, ¿qué ha pasado, Celia? Pues es que no me han pagado porque no estoy en la nómina. Dice, a ver, fulano, mengano, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? Y entonces, bueno, lo de este mes lo arreglo yo. Y entonces va a echar mano a la cartera y mi madre le pone la mano aquí y le dice, de tu bolsillo no. Yo vengo a cobrar lo que me corresponde. Porque toda esta gente que está aquí puede malinterpretar las cosas. Y si yo estuviera a la venta, tú no tienes dinero para pagarme. ¿El ministro era Girón? ¿Te refieres a Girón? No. ¿A quién te refieres? Al que estaba de ministro de Justicia. Luis Jarabo. ¿Eh? Luis Jarabo. Yo no sé, ¿no era Iturmendi? Iturmendi puede ser, sí. Carlista, además. Eduardo, damos paso a Javier y después vas tú. No solo. Tengo entendido, pero no estoy seguro, que cuando Alemania condecora a tu padre, es una condecoración de esa categoría, es un intento de presionar, ¿no? De salvarle. Para que no fusilaran a una persona con ese tipo de condecoración. Y la segunda, que a raíz de lo que acabáis de contar, yo realmente alucino que una persona como Mariano Sánchez Codisa, que estuvo implicado directamente en los sucesos de Begoña, acabara de mamporrero del franquismo más... Pues vive. No, sí, bueno, no, murió de un infarto en el camino de Santiago. ¿De quién estás hablando? De Mariano Sánchez Codisa. Ah, de Codisa. Lo conocí, vivía en la calle Narváez. Pero antes porque eran muñecarni, iban a todas partes juntos. ¿Os ayudaron alguna vez, Virgilio o Mariano? ¿Ayudaron a tu madre o a ti? Nunca. Nunca. Al hilo de lo que estamos hablando, tengo 2 preguntas. A mi madre le ayudó Girón. Girón, eso es lo que te iba a preguntar. Girón de Velasco. ¿Es verdad que Girón sí ayudó a ti? Sí. Y luego una pregunta personal que si quieres me la contestas y si no. La leyenda cuenta que horas antes de que fusilaran a Juan, cuando la última entrevista que tiene con tu madre, le dice que se case con un camarada. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Es la Lo tengo, es un documento que os queremos leer a lo último, ¿vale? Que es la carta que escribe a su mujer, pero eso lo queríamos dejar para el final. Perfecto. Ahí lo dejamos. ¿Qué otra cosa habías preguntado para que te conteste Celia? O sea, la ayuda de verdad fue Girón, ¿no? a mi madre. Hicieron unos pisos de la obra sindical del hogar, que era un organismo netamente falangista, entonces, fue en el año 50, y a mi madre le dieron un piso. Le dieron un piso, era pequeño, pero cuando se enteró que iban a renunciar a uno más grande, que es el que se quedó mi madre, estaba adjudicado
al jefe del partido marxista belga. ¿Cómo se llamaba? León de Grel. León de Grel. Bueno, se lo dieron, pagándolo, claro. No, León de Grel No, digo a su madre. renunció a ese piso porque sabía que era para la viuda de Juan José Domínguez. De Grel renunció Sí, a esa vivienda para... No tuvo que pagar nada. Pagaba, me parece que después, ya siendo yo mayor, me dan 1.000 pesetas al mes. O sea que fue una donación. Yo os quiero invitar a todos a que visitéis un proyecto que estoy llevando a cabo como asesor de marketing y como community manager, que es un musical sobre la vida de José Antonio, sobre los últimos días de José Antonio, que se llama Mi Princesa Roja. Lo hemos visto mucho. Lo hemos visto todo. Ahí se trata de arrojar claro sobre oscuro, ¿no?, de cómo realmente fue todo lo que aconteció con José Antonio. Y si os animáis a aventuraros en los principios de lo que es la página de Facebook que yo inicié, ahí aportó mucha documentación y testimonios de gente que no necesariamente vinculada ideológicamente a lo que era el movimiento de la Falange, reconocían cuál era la personalidad y el hacer de José Antonio, primo de Ripstein. Eduardo. Por saber, porque como ahora todo el mundo se aprovecha del río revuelto que hay aquí en España con la memoria histórica, ¿has tenido intención en algún momento o has hecho alguna gestión para que sea reconocido Juan José Domínguez como víctima del franquismo? Y si lo has hecho, ¿cuál ha sido la contestación que han podido dar? Negativa. Yo no. Negativa. Lo he hecho yo. Negativa. ¿Lo has hecho tú? Sí. Yo no he hecho nada. No, yo no he hecho nada. Yo sé que hay una persona que además voy a decir quién es, se llama Miguel Ángel Jimeno, y él va a presentar su tesis doctoral sobre la historia de mi padre en el CEU. Eso sí lo puedo decir. Y entonces él me ha pedido cosas y yo le he dado montones de datos que puedo dárselos a cualquiera que tenga interés, porque yo, como no cobro un duro, por donde voy nunca he chupado nada, ni he pretendido nada. No, pero más que nada es un reconocimiento de haber sido víctima. Para mí ha sido, mientras he sido niña, que me dijeran que era hija de un terrorista. Eso fue lo que me marcó la vida, ¿sabes? Nada más. He procurado en esta vida que mis hijos tuvieran... Mi marido era una persona muy honrada y muy buena persona. Me llevaba 9 años y pico y habremos tenido desencuentros. Tuvo una enfermedad al final muy desagradable, tenía derrames cerebrales y vendí todo lo que tenía, la plaza de garaje, no sé qué, no sé cuánto, para pagar todo lo que él necesitaba. Y bueno, yo a mis hijos han estudiado en los mejores colegios los 4, porque en eso mi marido estaba de acuerdo conmigo. Los chicos han estudiado en los jesuitas, mi hija en el San Estanislau de Casta, uno ha estudiado en el CEU, otro ha estudiado en el otro CEU. Todos no les ha faltado nada. Ya te he dicho que yo vendía Tupperware, vendía Stanhope. Las pelucas. Pelucas, ven una vez Pues Celia, que sepas que desde los años 70 hubo miles de falangistas en España que reivindicamos desde entonces la figura de tu padre. Tu padre nunca fue un terrorista, tu padre fue un grandísimo falangista de España. Muchas gracias. Es por lo único que he luchado. Nunca he pedido nada, ni nunca pienso pedir nada. Yo nada más quería, bueno, el placer que ha sido el conocer a los que conozco, porque yo con ella creo que tengo a la hija que no me llama. Tengo una hija de su edad que no me llama y ella me llama todos los días. Le tengo un cariño. Carlos quería apuntar un dato a la pregunta que hacías tú. Sí. Vamos a ver, lo referente a lo que es la ley de memoria histórica que tan a la medida hizo el anterior presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
no se ha admitido a trámite, simplemente. No ha habido más Si lo explicaciones. preguntaba con doble intención, porque sé que cuando se ha querido sumar se ha querido buscar algún cadáver de alguien caído del bando nacional y se ha llamado a las asociaciones de memoria histórica, ellos han dicho que ellos no se hacen cargo de eso. Simplemente no se admite a trámite, yo no soy letrado, pero sí que existe la posibilidad de un recurso. No hay más, hasta la fecha. Sí, un momento, no, pero antes. Le voy a dar la palabra a Carlos, que me ha pedido antes tú, Miguel Ángel, luego vas tú. Se me ha olvidado al principio, cuando se agradece vuestra asistencia y demás, darle las gracias a Carlos Alberto, que estamos aquí sentados y no estamos en otro lado, porque él gustosamente nos cede su local para hacer nuestras tribunas. ¿Vale? Entonces, Carlos me ha dicho que no quería preguntar nada, pero quería comentarnos algo. Yo solo quiero Gracias, Carlos. deciros que para mí y para toda la gente que trabaja aquí es un honor y un orgullo que estéis hoy aquí. Precisamente un 7 de noviembre, cuando empezaron la saca de Palacio del Jarama, donde Joaquín Sanjurjo Niz de Cardona, mi abuelo, está fusilado. Y hoy más que nunca estoy orgulloso de llevar el yugo y la flecha colgando del cuello y del corazón. Esto no se puede olvidar. Para mí es un honor y un orgullo que toda la familia estéis aquí en mi casa. Nada más. Carlos. Gracias, Carlos. Miguel Ángel. Algo me debía de sonar a mí en la vida, lo de Carlos, porque mi hijo se llama Carlos. Pues mira. Me encanta. No me atreví a ponerle a mi hijo Carlos el nombre de Juan José por mi padrastro y porque mi madre no tuviera, ¿sabes? Y porque era mi sueño, que se pareciera a mi padre, es clavado a mi padre. Tengo fotos de él cuando tenía 20 y tantos años y es que son 2 gotas de agua. Y te voy a decir una cosa, no me atreví por respeto a mi madre. Y luego nació Eduardo y el apellido de mis hijos, de mi marido, que era veterinario, era Pato. Hijo Carlos pasaba mucho en el colegio con los niños que le llamaban Patita, Juanjuan. Y entonces, para ponerle a Eduardo el nombre de Eduardo, pasaba un día por la iglesia donde se casó mi madre y mi padre, al lado de Eduardo Dato. Y pensé y me dijo mi madre, dice, pues ponle Eduardo, porque Eduardo Pato y Eduardo Dato suena muy bien. Y le puse Eduardo por Eduardo Dato. Y luego nació el cuarto, luego la segunda es una niña, se llama Lorena, es muy guapa. No les he dicho a ninguno que venía. Carlos se enteró. A Eduardo no le dije que viniera, ni llamé. Porque yo no he querido nunca, no sé cómo deciros, yo no he querido nunca que mis hijos tuvieran rencores. Yo no he tenido rencor a Franco. Lo juro por la salud de mis hijos. Nunca he tenido rencor. Nunca. No he tenido rencor. Pero sí que cuando he podido decir mi verdad, la he explicado. Porque era mi verdad. ¿Tú crees que es normal que a mí me llame Serrano Súñez para pedirme perdón antes de morirse? ¿Tú te crees que es normal que Castejón, que vivía un hijo, que por cierto creo que se ha muerto media familia, me llama, voy con mi madre, estaba recién nacido Carlos, porque quería pedirme perdón, porque había presidido un tribunal en contra de su voluntad y había firmado una sentencia en contra de... Esto me lo dijo a mí el general Castejón. Es que van a 2 pájaros. Miguel Ángel. Van a 2 pájaros. Miguel Ángel. Sí, yo para un poco, como hay ahora mismo una comisión en el Ayuntamiento de Madrid por el tema de las víctimas de franquistas, para poner nombres de calles a víctimas del franquismo, propongo que, como hemos hecho en otra ocasión, Nacho haga una petición para proponer que una calle de Madrid tiene el nombre de Juan José Domínguez. Que sea aceptada no lo sé, pero vamos a proponerlo, ¿no? Y por lo menos que conste
Mirad, te has adelantado y es muy curioso porque vamos a pedirla en Sevilla con Narciso Perales. Vamos a pedir Pues estaría bien por lo que menos seguro que conste y entre al registro. que seguro que van a hacernos caso y lo van a ir a poner. Ya iremos a la inauguración de la calle, pero sí vamos a pedirla para Perales y Juan José Domínguez. Pues esa sería, perdona mamá, esa sería la mayor alegría que te podría dar en vida. Por lo menos en vida aquí. pedirla. En Sevilla, no, en Madrid no hace falta. Pero en Sevilla. Yo, de verdad, con haberos conocido a vosotros, a todos los grupos, es que, bueno, allí hay una pareja al fondo que están aquí hoy por mí, que los he conocido hace muy poco tiempo, pero que es que los adoro. Es que no se puede querer tanto a la gente y yo me derrito. A este lo Te quiero con queremos mucho, locura. Celia, de verdad. José Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, una anécdota que me contaba mi Narciso cuando se entera de la muerte, José Carlos, ¿puedes pasar para que se te... Es que no se te oye bien, para que te oiga bien Celia, por favor. Muchas gracias. La relación que Franco es colectiva. ¿Perdón? Es que aprovechando que Franco fue comitiva con el embajador de Alemania. Bueno, la cuenta la tuve de la. No, a ver, no, dime. Lo que me has comentado Tiene antes. la comitiva de Franco y de Sí, bueno, yo lo único que he hecho ha sido confirmar ese extremo. Sí que es cierto, ¿no? Narciso Perales no era utilizando influencias, obviamente, porque lo que hacía era a título personal, ¿no? Para una comitiva que pasaba por el puerto de Pajares, ¿no? Para pedir la absolución, ¿no? El perdón a José Domínguez. Y Narciso fue el único tío con 2 cojones en España que cuando se condenan a muerte y ejecutan a Juan Domínguez, cesa como gobernador civil de la Revolución de Colombia. Todos los demás te pedirían perdón, luego muchos perdones antes de morirse, pero nadie, salvo Narciso y Dionisio, Girón no movió ni un dedo. Y que no sale, y como ha contado Celia, Jesús, Girón no movió ni un dedo. Y luego por lo menos tendrías esa culpabilidad de ayudar económicamente a tu madre. Tienes razón. Y Girón y todos aquellos tenían mucho más poder en España que el pobre Narciso, que era jefe de gobernador civil, o que Dionisio, que entonces ya estaba hasta defendido. Bueno, pero si lo que fueron querían los dos, junto a Yagüe, que también estaba confinado, fueron los únicos. Fueron los únicos que movieron algo para intentar que conmutaran la pena. Si yo lo que quería... Todos los demás son unos malditos rebeldes. Claro, si yo lo que quería recalcar, Juan Manuel, es recordar lo que ha contado antes Celia, que cuando pasa Franco por León, no sale a recibirlo. No, lo declaró en el día. Yo voy a romper una lanza en favor de aquellos falangistas que tardíamente se manifestaron en favor de mi abuelo. Y es que Narciso era su colega. No, Narciso era su gran camarada. Bueno, digo colega en palabras de ahora. Carlos, es más aún. Los sucesos de Andacoya. Era su compañero, era su camarada. Los sucesos de Andacoya no son tan sencillos como tú los has contado. No, claro. Los sucesos de Andacoya hay muertos. Matan a García Míguez, otro camarada y gran amigo de tu padre. Hay muertos también por el otro lado. Tengo los que estaban en y quiero hacer una puntualización a esos hechos. El juicio lo defendió Y quiero puntualizar sobre esos hechos. No arrían una bandera nacional, como se dice. La bandera nacional es la republicana, que es la que arría. Quitaron una bandera roja del Ayuntamiento de Andacoya y la quitan. Es una acción de represalia porque una semana antes o pocos días antes van otros camaradas de Sevilla a repartir propaganda de Falange y les pegan una paliza. Y entonces la primera línea de Sevilla, al mando de Martín Ruiz Arenado, que era el que mandaba la primera línea, junto con 2 secciones, una que mandaba Narciso Perales y otro con Juan Domínguez, van y dicen, ¿cómo que nos habéis pegado? Y se presentan a Andacoya a repartir propaganda. Además arrancan una bandera roja del Ayuntamiento
en ese momento matan a pedradas a García Míguez, que era un camarada de Sevilla, tiene que salir disparando tiros del pueblo, y al pobre García Míguez, que después también le concede José Antonio Arturo Póstumo la Palma de Plata, se queda el cadáver allí, es ultrajado y profanado, le llevan el cadáver en un carro de la basura. Mira, Efectivamente, es el déjame, mamá. auténtico. Es que, O sea, eran colegas, no. es que a mí me gusta, espérate un Voy al momento, baño. Juan Manuel, es que estas cosas hay que contarlas como son. Como son. Porque luego, cuando no se cuentan como son las cosas, luego se da lugar a tergiversaciones, a malinterpretaciones benévolas, pero siempre hay que reconocer cómo son los hechos, y en base a eso ya tomar una decisión. Gracias. Y fíjate además, más aún, Sancho Dávila, en el año 42 tenía un cargazo en España, ese era supuestamente su jefe. Por eso te digo, que todos los demás, todos Girón, el valiente Girón, todos esos no movieron ni un dedo por no enfrentarse con Bueno, pero no sabemos tampoco en qué circunstancias se vivió Girón en aquella época. La misma. Girón ya, si mal no recuerdo, era ministro de Trabajo. Bueno, yo no quiero pensar mal de todo el mundo. No, pero yo sí. Igual que Pero también sí. he comentado antes que yo rompo una lanza en favor de Serrano Suñer, que bueno, que más bien tarde que antes, ¿no? Reconoció que no obró como debía de haber hecho. Realmente Serrano Suñer, ¿qué es lo que pasa? Que en aquel momento se jugaba su puesto. Pero, era más importante. pero yo soy de la creencia de que Serrano Suñer no tuvo toda la información que tendría que haber tenido en su poder cuando sucedieran los hechos. Carlos, tú tienes acceso al Consejo de Guerra, igual que yo, que lo has leído. En el Consejo de Guerra está absolutamente acreditado todo lo que pasa. Curiosamente antes decías antes, que es a nivel anecdótico. No sabemos a qué iba tu padre, sí, está clarísimo. Tu padre no iba a ninguna misión secreta. Es un cúmulo de circunstancias, de casualidades. Tu padre antes... Pero Serrano Suñer no tenía por qué conocer eso, Claro. evidentemente no lo conocía. Sí, pero Serrano Suñer, acuérdate que entonces era el segundo que más mandaba en España después de Franco. Yo no sé quién le da el chivatazo al Führer para que le condecoren. Pues pero alguien tiene que ser, pero no fue Serrano. Pero te lo puedes imaginar, el embajador o alguien. A nivel anecdótico, tú sabes que el día antes de los sucesos de Varela, para confirmar que tu padre no iba a ninguna misión secreta, tu abuelo, estuvieron de cachondeo toda la noche y se emborracharon como nos emborrachamos habitualmente los camaradas, y se levanta con una resaca del demonio. Tu padre no iban a hacer ninguna, iban a recoger a Mariano Sánchez Covisa y a Rivadulla y a Virgilio, que venían de Rusia, y habían quedado con ellos para pasar un fin de semana divertido tomándose copas y algo más de copas. Exactamente. Que no lo cuento No fue porque está todo ninguna correcto. elucubración, Es un cúmulo ni de casualidades. efectivamente. Y está Calleja con dos jefes del SEU de Valladolid, que son los que están en la Basílica, y es cuando empiezan a oír gritos, que además, increíblemente, había más gritos contra Franco y contra la Falange. Y van a defender a los que ellos, si tu abuelo lo dice bien claro en la lástima carta, que no existiese el audio a para mi jefe recogerlo. nacional. Si es que tu abuelo lo pone en la carta, ¿verdad? Defiendo a mi jefe nacional. Que sí. O sea, él va a defender no al jefe nacional José Antonio, que era su jefe de verdad, a que entonces él creía que era el jefe nacional de la Falange, que era Francisco Franco. Así fue, sí. O sea, fue un cúmulo de circunstancias que es verdad que tiran una granada de mano. También se habló de la granada de mano que la entraba tira dentro de los Cabezas, planes porque Mariano establecidos. también, curiosamente, no le detienen y no le juzgan en el Consejo de Guerra, y decían que evidentemente las granadas de mano las traían Virgilio y Mariano como un recuerdo de Rusia. Las traían, ¿verdad? Como un recuerdo. Vengo de la guerra y me traían No eran suyas. 5 granadas de mano. No, eran de Mariano y de Virgilio. Eran de ellos. Eso está todo acreditado en el Consejo de Guerra. Igual que dicen que por eso le condenan, desgraciadamente, que eso sí que es un infundio y no está demostrado, dicen que tienen una granada de mano porque hay una pelea en donde están prácticamente linchando a estos falangistas de Valladolid, y que un tío, dicen Calleja, que era el que era mutileado, levanta la muleta, pero que la granada de mano iba dirigida contra Varela, cuando es totalmente incierto, porque
cualquiera que conozca, estaba dentro. Claro. Y dice que la tiraban contra Varela, Juan, y que lo que pasa es que el Calleja levantó la muleta para pegar a alguien, la granada de mano da en la muleta y cae otro lado. Sí, Bueno, es así. Así se inventó el béisbol en España. Se va acabando el tiempo. Carlos nos quería también comentar Yo un asunto. quiero preguntarte una cosa. ¿Tú entiendes que es un crimen de Estado? Que lo es. ¿O es una venganza de los requetes? Es. Copa de todo. Ahí entraríamos en una disposición jurídica. Del Varelita. Si no hubiera estado Varela allí, no pasa nada. No le hubiera pasado nada. Pero es lo que ha contado Celia. Celia dice, fue asesinado, y yo también. Jurídicamente no, jurídicamente es ejecutado. Ahí pondríamos el ejemplo de José Antonio. José Antonio es asesinado o es ejecutado. Jurídicamente es ejecutado. Es asesinado. Supuestamente tú... Ese asesinado está clarísimo. Pero es... Políticamente es una para asesinato. quitarse de medio gente de la falange el día de la guerra, o es una venganza de los requetes. No, ni siquiera es así. Mira, a Franco se las ponían, históricamente tuvo muchísimas. Y en aquel momento, Franco lo que ve es que un Serrano Suñer, que ya está ya promoviendo, pero públicamente, que Franco tiene que ser el jefe del Estado, pero Serrano Suñer el presidente del gobierno. Le quiere quitar la facultad de poder a Franco. Si Serrano Suñer en aquel entonces es verdad que estaba rodeado por lo que podíamos, o apoyado por lo que podíamos llamar la falange radical. Suñer germanófilo. Exactamente. ¿Qué es lo que, y Franco se encuentra también con otra casualidad histórica. Dice, me quito de un pulmazo, me quito a Serrano Suñer, que es el que me quiere hacer la competencia, y me quito a todos estos generales anglófilos monárquicos, que lo que están diciendo es que yo fuera yo y que venga el rey. Anglófilos no, al servicio de... Al servicio, y que lo que querían, unos, que Franco quitarle para que viniera el rey, y la falange quitarle a él para hacer la revolución. Le vino cojonudo. Y dijo, me lo quiten los dos. Y es que después de los sucesos de Begoña, cesa fulminantemente a Serrano y a Varela. Los cesa los dos. O sea, al final no hay una lucha de poder, que no es una lucha de poder entre la falange y el requete. Que no está claro quién es quién es un asesinato. No es una lucha de poder entre los asesinato, está clarísimo. Franco, como he leído, dice, os vais a enterar quién manda en España. Mando yo. Y se zumba, y permitiendo la expresión, a los dos que le pueden hacer sombra. Punto. Bien. ¿Sabes el comentario que me hizo uno de los amigos de Miguel Ángel el día que nos conocimos? A José Antonio lo fusilaron los del bando contrario. Pero es que a tu padre lo fusilamos nosotros. Es verdad. Y fusilaron a más gente como a tu padre, a José Antonio Pérez de Cabo. Sí, pero por intereses Hubo convenientes. más falangistas asesinados por el régimen de Franco, el hermano de Durruti, a Marciano Durruti. O sea, por eso te digo y te he dicho antes, nosotros aquí, que cuento ahora mismo, estamos 4 fundadores del Falange. Y desde el año 74, incluso antes, nosotros siempre hemos reivindicado no solo la figura de tu padre, sino la de otros falangistas fusilados por el régimen franquista. A José Antonio Pérez de Cabo, ¿qué le dijeron? Es que robaba trigo para venderlo y extraperlo. Mentira. Al hermano de Durruti lo fusilan, ¿por qué? Con la excusa de que dice que llevaba documentos para Edilla. Lo fusilan porque era otro revolucionario que además tenía el apellido Durruti, imagínate, y dijeron, bueno, pues entonces hay que acabar. Y algunos que no Bueno, fusilan, pero no los matan. Como... Y luego miles que tuvieron no la muerte física, sino la muerte civil. Bueno, si os parece, como se echa ya el tiempo encima, podemos cerrar con el documento, con la carta que hablábamos antes, esa carta que escribe Juan José Domínguez Con su puño y letra. con su puño y letra. Bueno, efectivamente. un Os testamento. quiero decir que mi padre se quedó huérfano con 12 años y era el mayor de 3 hermanos. El comentario cuando yo investigaba sobre mi padre con Narciso y era una persona privilegiada, inteligentemente era un fuera de serie. O sea, eso me lo dijo a mí Narciso. Era súper inteligente porque no tuvo tiempo para cultivar tanta cultura como tenía. Solo con que leas su puño, su letra, su manera de expresarse de quien lo ha conocido, es de alucinar. Porque un niño que se queda sin padre con 12 años y con los hermanos tienen que ir cada uno con un familiar, no tenía explicación nada más que el don que tenía que Dios le había dado, el nivel de inteligencia. Que por lo visto era Bueno, genial. yo me pregunto, haciendo alusión a lo que dice mi madre, que cómo cojones, con perdón de la expresión, le recluta
Lambert, para... Si no cogen a los puntos, ¿no? Está claro. Pues si te parece, Carlos, Sí. yo creo que puedes empezar. Bueno, voy a intentarlo. Sí, no, sí, yo soy capaz. Voy a leerlo textualmente, tal como ¿Está escrito? Tal como está escrito, como se manifiesta. Dice: hoy, 1 de septiembre de 1942. Querida Peluchiña, he cumplido un acto de servicio en España y con la Falange, y me ha tocado pagarle una vez de recibir el premio lógico a mis desvelos. Yo te ruego, a ser posible, que te unas en matrimonio con cualquiera de mis camaradas del actual cautiverio, que te harán feliz y cuidarán de nuestra pequeña con el mismo celo y cariño que yo pudiera hacerlo. Esta es mi última voluntad y quiero que estés tranquila porque nos encontramos en el cielo, que sobradamente merecemos. Muchos besos y abrazos. Mi padre... De tu marido, que espera el momento que puedas a él reunirte. José, arriba España. Bueno, yo creo que ya después de esto... Yo quiero deciros Sí, una lo que quieras. Tú puedes decir lo que Quiero quieras. deciros que mi padre sevillano, mi madre del Bierzo, había venido a pasar unos días cuando terminó la guerra con una hermana que tenía muy guapa, que vivía, y fueron al desfile que hubo en Cibeles, y entonces se enamoró de ella, la siguió, la fue siguiendo y vivían en Sagasta. Se presentó a Corina, se llamaba, era guapísima, un poco en la cabeza de tanta belleza, pero que quería conocer a su madre para pedirle la mano a los 2 meses de conocerla. Se casaron a los 4 meses, o sea, de conocerse. Era un hombre totalmente enamorado de mi madre y mi madre de él. Y mi abuela estaba enamorada porque no había tenido un hijo y era el hijo perfecto para ella. Mi abuela Joaquina, que era de clase humilde del pueblo, su marido era de los señoritos y se enamoró porque era guapísima, y mi abuela se dedicó a querer a mi padre y a hablar bien de mi padre por donde iba. Y si vas a Cacabelos, que es el pueblo de mi madre, a mí allí me adora todo el mundo. Me adora todo el mundo. Y si es la familia del marido de mi madre, todavía me llamo una prima porque dice que soy su prima predilecta. Es juez, ella es juez y es hija de un hermano de mi padrastro. El hermano este era militar y a mí me adoraba. Y sus hijos me adoraban los 3. Pero mi hermana ya al final, por su enfermedad, pues no estaba muy bien conmigo. Total, que ¿sabes cuál ha sido la consecuencia? Que yo no he heredado nada. Ni el piso que le había dado Girón a mi madre, tampoco. Porque se encargaron en ponerlo a nombre de mi hermana. Bueno, Hasta lo mejor. pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Agradecer a Eduardo muchísimo tu asistencia aquí, a Carlos igual, y a Celia, pues no hay... No te vas a despegar porque me vas a ver cada poco. Eso está muy bien. Celia, un segundo, ¿me vas a permitir una pequeña broma? Sí. Menos mal que tu madre no cumplió una de las últimas voluntades de Juan y no se casó con ninguno de esos. Te voy a decir una cosa, te voy a añadir una cosa por los motivos que estás diciendo. Mi Menos padre mal. tenía un coche que está ahí fotografiado. El coche desapareció.
Y las joyas. Las Sí, por eso Eduardo antes te ha los preguntado regalos, los si regalos os que le ayudaron hacían los Virgilio, alemanes Mariano. a mi madre, a mi padre, le hacían regalos, pitilleras de oro, libros, mi padre tenía cantidad de cosas, se las fueron llevando entre ellos, uno a uno. Cuando a mí me citaron con mi madre y con mi marido en la casa de Jorge Hernández Bravo para darme explicaciones, Ese era el del no de les Valladolid, dejé, ese. no los dejé. Yo es que No te los lo dejé. preguntaba Por porque yo eso. los conocí en aquellos años y había una vez a Asturias le habían cazado un oso y se dieron cuenta después de cazar a una osa que tenía 2 crías y se iban con las crías de toda la noche de marcha y les daban de beber whisky a los otros. ¿Sí? Y era Bueno, todo celebrado. Si os parece, Independientemente de lo material, que era el coche, las joyas, la cámara de fotos que sí que conservamos, que la tengo yo, Se la di yo a él. tengo un pedazo de cámara, es una Leica. Leica alemana. que nos han ofrecido pasta por esa cámara, lo indecible, pero que no la voy a vender, evidentemente. ¿Qué podían pagarle el servicio secreto naval alemán a mi abuelo? Nada, Carlos, nada. Eso no era por dinero. No, pero ¿qué podían pagarle? ¿Qué podían pagarle pecuniariamente que desapareció y que voló también? Eso se hacía, por lo que te he dicho antes, porque estaban convencidos de que si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial, en España sería la revolución. queridos amigos, yo creo, vamos vamos a dejarlo aquí. Yo creo que esto da, a lo mejor dentro de unos meses, Para vuelves aquí. y para editar la cinta muchas veces. Bueno, Efectivamente. yo es un placer terrible haberos conocido, de verdad. Yo creo que hemos hablado con el Estoy corazón, encantada. hemos aportado, yo por lo menos he intentado aportar Te lo agradecemos muchísimo, datos, genial. datos para Ha sido que, muchísimo. como yo sé que van a salir, para que tengáis conciencia de cómo son y bueno, y alguna sorpresa seguramente, me refiero intelectualmente, la Claro. podemos llevar. Estupendo. ¿De acuerdo? Pues cerramos aquí. Agradeceros como no a vosotros que habéis venido, vuestros testimonios, Javier, Juan Manuel, Eduardo, todo lo que habéis aportado. Y emplazaros a la próxima tribuna, Narciso Perales. En breve os informaremos cuándo será, pero sí os damos la primicia que va a estar aquí sentada otra mujer, que ya es hora que vayan viniendo mujeres, Isabel Uriarte, que está por ahí. Y nos hablará, bueno, pues de la falange, la mujer de la falange y tal. Y por favor, otra vez, muchísimas gracias, Carlos, por dejarme el servicio, a vosotros y a todos.